Bueno, traders, antes que nada les quiero pedir entonces mucha paciencia porque va a ser una clase intensiva muy extensa. Yo creo que va a durar alrededor de 1 hora y media y cuando finalice esta clase obviamente la vamos a subir a YouTube, va a estar pública para que la tengan ahí para estudiar, para seguir aprendiendo y que sigan mejorando sus resultados en el trading, ¿sí? Como siempre digo, voy a tratar de ser lo más transparente, detallado y simple posible en cada una de las explicaciones de los conceptos que vamos a ver a continuación, tanto de estructura como de order block, como de liquidez, como de imbalance y de un montón de conceptos más, ¿sí? Cabe remarcar que todos los conceptos que voy a enseñar hoy son únicos y necesarios para poder operar en los mercados financieros. Quiero decir, no necesitan absolutamente más nada que agregar ni que quitar a lo que voy a enseñar a continuación, ¿sí? En principio lo que quiero explicar es cómo fue que yo analicé y programé una entrada en este activo la semana pasada en el neozelandés. Y también sobre el final, obviamente, de esta explicación, les voy a decir o les voy a comentar por qué fue que la, la cancelé y finalmente el precio terminó yendo en la dirección que yo lo había analizado. Pero no era por una cuestión de dudar sobre la direccionalidad y demás, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver a detalle bien por qué fue que yo la cancelé, ¿sí? Es una entrada que hubiera dado hasta el momento un ratio de 1 a 13, casi a 1 a 14, ¿sí? Bien, entonces, yo obviamente lo que sí les quiero pedir, las personas que ya conocen la información que se da en este canal, obviamente les quiero pedir que la valoren por medio de un me gusta, un comentario sobre qué les pareció la clase y obviamente que se suscriban a lo que es el canal, ¿sí? Para que obviamente esto motive para que nosotros sigamos produciendo este tipo de material y a su vez entiendan de que por medio de eh, digamos, interactuar con lo que es la clase, YouTube se encarga de promover esta información a otras personas, ¿sí? Bien, vamos a comenzar entonces. Lo primero que yo voy a hacer, como siempre digo, es tratar de entender la direccionalidad del precio desde una temporalidad mayor, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a marcar o qué es lo que veo? Vamos a marcar. Quiero que vean este alto que tenemos acá, ¿sí? Este alto que tenemos por acá es responsable de crear un bajo más bajo en la estructura, ¿sí? Voy a enfocarme un momento acá. Eh, Quiero que por favor, como siempre digo, pongan no mucha atención, sino demasiada atención para que no se me pierdan, y sobre todo cuando vaya a bajar de temporalidades, porque lo que voy a explicar hoy va a ser un poquito más complejo quizá de lo que estén acostumbrados, ¿sí? Entonces, este alto que yo estoy marcando produce en la estructura un bajo más bajo, ¿sí? Un bajo más bajo que este que está acá, ¿sí? Así, hasta acá. Entonces, todo este movimiento bajista es un impulso en el precio. ¿Qué es lo que me genera ese impulso en el precio? Un rompimiento de estructura, el cual obviamente yo le voy a asignar el nombre de BOS. ¿Bien? Es un quiebre de estructura, de continuación bajista. Ahora, todo esto que yo estoy viendo, ¿sí? Todo esto es nada más ni nada menos que un retroceso de lo que fue todo este impulso bajista, ¿sí? Más técnicamente se conoce como retroceso correctivo del precio, ¿bien? Entonces, tengo un retroceso hacia la zona de ventas, ¿sí? Que la zona de ventas en este caso es esta, es el alto, es el extremo o el original de esa estructura o de ese impulso. Entonces, yo entiendo que cuando el precio llega a esa zona extrema de ese impulso, entiendo que tengo que bajarme a buscar algunas confirmaciones para ver si puedo o no puedo tener algún tipo de ingreso al mercado. ¿Bien? Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Entonces, yo entiendo que toda esta zona, ¿sí?
vamos a agrandarlo para que lo puedan ver bien. Estamos en H4. Fíjense esta vela blanca, ¿sí? Esa vela blanca. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a marcar, ¿sí? La vamos a marcar como una zona de oferta, ¿sí? Entonces le vamos a poner H4, ¿sí? Esto es una zona de H4 de oferta. Listo. Como dije anteriormente, entiendo de que si bajando temporalidades puedo quizá encontrar alguna oportunidad de entrar en ventas con alguna confirmación, ¿sí? Pero no me interesa tanto hablar sobre esta zona, sino sobre lo más actual, ¿bien? Que es donde realmente ocurrió esa, llamémosle entrada entre comillas, porque al final no la pude tomar. No es que no la pude tomar, sino que la cancelé. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? El precio reacciona una vez a la oferta, reacciona otra vez y finalmente se rompe. Entonces, cuando yo veo que el precio rompe hacia arriba, es cuando yo digo que tengo un rompimiento de estructura, más técnicamente conocido como el choche, el cambio de carácter, que en este caso es un cambio de carácter alcista. ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento es que yo dejo, o mejor dicho, la estructura deja de estar bajista. ¿Sí? Ahora paso a estar alcista. Entonces, obviamente mi prioridad, digamos, tendrían que ser en teoría las compras. ¿Bien? Pero ¿por qué no hubiera sido correcto ahora buscar algún tipo de oportunidad en compra acá o acá? Porque obviamente tenemos liquidez, ¿sí? Entonces, este cambio de carácter me está diciendo que yo ahora tengo la formación de una estructura alcista, conformada por un mínimo y un máximo, ¿sí? ¿Cuál es el mínimo? Este que tenemos acá. Ese que tenemos ahí es nuestro mínimo de esa estructura, y esto que tenemos acá es nuestro máximo de dicha estructura, ¿sí? Mínimo y máximo. Listo. Entonces, así es como se vería mi impulso alcista en el precio, ¿sí? Se los voy a cortar un poquito para que lo puedan ver mejor. Listo, así se ve. Así es como queda conformada la estructura, este impulso, ¿bien? Ahora, sigo avanzando el precio. Listo, ¿qué tengo acá? Yo acá tengo un cambio de estructura, ¿bien? Quiero decir, el precio rompe hacia arriba y luego termina rompiendo en dirección bajista. Termina rompiendo lo que es este bajo de acá, ¿sí? En realidad este bajo es un bajo de otra estructura. El que realmente a mí me importa como para validar un rompimiento hacia abajo es que rompa este mínimo de acá, este que estoy indicando acá, porque al final este es el creador de todo el movimiento alcista. Simplemente este bajo que el precio está rompiendo acá es un bajo que integra a todo un impulso general. ¿Bien? Entonces, yo acá puedo validar un quiebre de estructura, lo puedo hacer perfectamente. Entonces, yo acá puedo decir que tengo un choch bajista. ¿Sí? Ahí en esa área yo puedo decir que tengo un choch bajista. Entonces, a partir de esta idea, es que yo empiezo a formar, o mejor dicho, empiezo a entender hacia qué es lo que el precio me está diciendo, hacia dónde probablemente quiera dirigirse. ¿Sí? Entonces, en 4 horas, ¿qué es lo que entiendo? Que estoy bajista. ¿Sí? Entonces, vamos a ir tomando nota acá de todo lo que estamos viendo. 4 horas, temporalidad bajista. ¿Sí? Listo. Esto es lo que entiendo del precio en este momento. Entonces, necesito por favor que se puedan concentrar acá y dejen de estar hablando en el chat, por favor. Estoy tratando de explicar esto lo más lento que pueda, lo más detallado y lo más simple posible, ¿sí? Así que les quiero preguntar,
¿Me están entendiendo? ¿Me están comprendiendo bien? ¿Sí o no? ¿Me están comprendiendo bien? Bien. Entonces, como yo tengo un cambio de estructura acá, que vuelvo a comentarlo, yo en realidad lo que busco es que el precio rompa la creación de la estructura por completo. Mi estructura completa es todo esto que yo estoy viendo acá, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que mi movimiento en el precio es este que yo tengo acá, que ya lo vamos a marcar, este, ¿sí? Este es todo mi impulso en el precio. ¿Y qué es esto? Un retroceso, ¿bien? Impulso y retroceso en el precio. Exacto. Sigamos. ¿Qué sucede a partir de este rompimiento? Vamos a ver, estoy leyendo algo. Bien. Eh, a partir de esto que yo tengo planteado acá, entiendo que yo tengo un quiebre estructural, ¿sí? Permítanme, esto no es bajista, sino alcista. Ojo acá, no quise poner bajista, sino alcista. ¿Por qué alcista y no bajista? Porque yo acá tengo este cambio de estructura, pero como dije anteriormente, este no es para mí el creador del movimiento, ¿sí? Realmente que cuando esta clase esté en YouTube, de verdad que espero que se pueda valorar al máximo con un me gusta, comentando qué les pareció y obviamente suscribiéndose al canal porque es de demasiado valor esta información, ¿sí? Ahora sí, alcista hasta que no rompa el mínimo. Exactamente, estructura menor. Muy bien los que van comentando por ahí, los que ya van un poquito más avanzados. Muy bien. Entonces, a partir de esta idea, de este rompimiento, no significa que yo esté bajista por completo, puede que lo esté en otra temporalidad, y este rompimiento, cuando yo tengo esta situación, lo que puedo hacer es validar ventas, sí, se pueden validar ventas, y eso es un poco lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Ahora, ¿estas ventas van a tener un poquito más de riesgo? Sí, las van a tener. Entonces, nosotros acá vamos a marcar ¿qué? Una zona de ventas. ¿De qué temporalidad? De H4. Esto quedaría conformado de esta manera, ¿sí? Este que está aquí, ahí. Bien, es necesario que pongan mucha o demasiada atención. Yo sé que esto que se acaba de formar me acaba de hacer un rompimiento de una estructura menor en el precio, ¿sí? No de la estructura general, sino menor. Entonces, ¿yo puedo validar las ventas? Sí. El detalle es que tiene un poquito más de riesgo. Entonces, si en algún momento a ustedes que están hoy acá estudiando esta información, estas herramientas, y se les presenta una situación como esta, es importante que vayan tomando nota porque van a saber cómo actuar en ese momento que se presente esa situación determinada, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que identificamos la dirección del precio y que podemos ejecutar una posible venta, obviamente, ¿qué es lo que hacemos? Esperamos, obviamente, que el precio llegue, ¿sí? Y vamos a bajar a una temporalidad de una hora, ¿sí? Entonces, como primer paso, analizar la estructura, entender la direccionalidad del precio y, en segundo lugar, marcar zona de order block, ¿sí? En este caso el order block es este con imbalance, zona extrema del precio. Listo. Ahora, me bajo a una temporalidad de H1, ¿bien? Me preguntan, ¿no es conveniente mejor esperar donde se originó la fuerza de rompimiento último máximo, abstenerse de entrar bajista? Mira, con respecto a esa pregunta,
Yo lo que voy a hacer hoy es explicar cómo fue que yo analicé esa venta que dio un ratio de casi 1,14, con este mismo riesgo que les estoy explicando. Entonces, me voy a una temporalidad de 1 hora. Listo. Acá ya estoy en una temporalidad de 1 hora. ¿Y qué es lo que veo? ¿Qué es lo que veo? Estructura, ¿sí? Bajista hasta esta zona de acá, donde yo vuelvo a tener un cambio de estructura, ¿sí? ¿Dónde yo veo ese cambio de estructura? En esa zona de acá. Cuando yo veo que el precio, fíjense lo que voy a hacer, me acabo de bajar de temporalidad a H1. Lo que voy a marcar es esta sacada de liquidez que el precio hace y el cambio de carácter. Bien, en esta zona de acá. Yo ahí tengo un cambio de estructura nuevamente. Tengo un choche hacia el alza. Bien, entonces, a partir de este rompimiento que yo tengo acá, vamos a hacer lo siguiente para que no se me confundan. Porque la verdad es que no quiero que se me confundan y esto vamos a poner para verlo en otra temporalidad. Permítanme, ¿no? Ahí está, listo, ¿sí? Y esto también obviamente vamos a poner para que se vea en otra temporalidad, para que ustedes no se me equivoquen, ¿sí? Entonces, no, acá no era, al revés, listo. Lo mismo sucede con esto, vamos a hacer lo mismo, visibilidad, horas, y esto vamos a bajarlo a 3. Listo. Bien, y vamos a dejar obviamente el choch marcado que estaba acá, sabemos que ahí tenemos un rompimiento, ¿sí? Entonces, cuando yo me voy a H1, me voy a encontrar con que acá en esta zona cambia nuevamente la estructura, ¿sí? ¿Se puede validar con mecha el choch? No, no lo validaría con mecha. Entonces, a partir de esto, yo comienzo a estar alcista. Alcista, pero ¿hasta dónde? Hasta la zona de venta que se formó acá arriba. Es decir, que yo en la zona de H4 es esta que yo tengo marcada acá, que en este caso la vamos a marcar como una zona de H1, supply zone, ¿sí? Y esta sería la zona de ventas. ¿Bien? Acá. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos avanzando el precio. ¿Qué sucede? El precio llega a la zona. ¿Bien? Ahora, mucho detalle acá. Mucha atención. Yo estoy alcista, ¿verdad? Solamente me voy a enfocar ahora, en este retroceso, en la última parte donde este retroceso generó un impulso alcista. ¿Esa última parte es esta que está acá? No. ¿Es esta que está acá? No. ¿Es esta que está acá? Sí. Entonces me voy a enfocar ahí. Estoy en H1. ¿Y cómo estoy hasta el momento? ¿Qué me dicen? ¿Estoy alcista o estoy bajista? ¿Estoy alcista o estoy bajista? ¿Cómo lo ven? Alcista. Muy bien. Yo estoy alcista en esta temporalidad de H1. ¿Sí? Temporalidad H1. Alcista. ¿Sí? Ahí está. Bien. ¿Qué tengo? Un voz de continuación alcista. Para ponerlos un poquito mejor en contexto, fíjense, ahí les acabo de achicar el gráfico. Esta subida que yo estoy viendo acá, desde acá, yo creo que se vayan de esta clase habiendo aprendido, o habiendo entendido, y habiendo aprendido obviamente conceptos, pero sobre todo habiendo entendido qué es todo lo que estoy explicando. Porque de momento todavía no está complejo, ya va a venir la complejidad en un momento. Desde acá, fíjense, desde acá hasta acá arriba, todo ese movimiento alcista que yo estoy viendo en H1 es el retroceso de la temporalidad de H4. ¿Sí lo ven? Basándonos en la idea de que acá hay un rompimiento, obviamente. ¿Sí?
de estructura menor acá. Entonces, bajamos nuevamente H1. Bien, bajamos nuevamente H1 y ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que, lo que podemos empezar a ver? Yo para buscar ventas con riesgo, lo que voy a hacer es basarme en la estructura de M15, ¿sí? Pero ya vamos a ir a eso en un momento. Mientras tanto, yo entiendo que estoy alcista en H4 y en H1, y lo que puedo hacer es marcar mis puntos de interés de ese último impulso alcista en el precio, estando en H1. Entonces, ¿cuáles son generalmente los dos puntos de interés donde se puede hacer una entrada? En el decisional o en el extremo. ¿Cuál es el decisional? Este que está acá. Y ahora les voy a decir por qué. Vamos a marcar demanda de H1. ¿Sí? Am, permítanme. Demanda H1. Listo. Listo. Yo tengo una demanda ahí que está en control. Y entiendo que el precio ya llegó a esta zona que se generó de oferta, que es una zona de oferta que solamente rompió eh, un bajo de estructura menor. Por lo tanto, obviamente entiendo que tengo riesgo, ¿sí? Esta es una zona de punto decisional. ¿Cómo yo me doy cuenta de que es un decisional? Porque acá el precio, si ustedes observan con detalle, el precio no está rompiendo, no está generando continuidad con cuerpo de vela por encima de este alto que yo tengo marcado acá. Entonces, si lo ven, ese alto debe ser roto con cuerpo de vela. Tenemos una primera mecha que no rompe, pero el siguiente movimiento sí rompe. Entonces yo voy a agarrar el siguiente movimiento que rompe con volumen para considerarlo mi punto decisional. ¿Bien? Y obviamente tengo el extremo, que en este caso está mitigado, realmente no se ve nada en esta temporalidad, así que no voy a marcar nada. Me voy a quedar con ese punto decisional. Y lo que voy a hacer es irme a una temporalidad de M15, ¿sí? Fíjense un detalle. Vamos a ir a M15. Este es el bloque, el order block. Vamos a ir a M15. En M15 lo que a mí me interesa ver, obviamente, es un cambio estructural para tomar alguna posición de venta con riesgo, ¿sí? Con riesgo. Porque entiendo que desde H4 el precio solamente rompió un bajo no de la estructura general. Entonces, basados en esa idea, avanzamos un poco más el precio y ¿qué hacemos? Tenemos rompimiento al alza, sí, bien, bien. ¿Qué tenemos acá? ¿Rompimiento a la baja? Sí, efectivamente sí. ¿Lo ven? Ahí está. En esa zona que tenemos el cambio de carácter en M15, George bajista, respaldado de esa zona de H4. ¿Por qué lo hace en M15 y no en M1? Porque vos cuando llegas a H4, primero tenés que buscar tu quiebre de estructura en M15 y después pasás a buscar alguna confirmación adicional, si es que así lo querés, en M1 o en M5. Vos no podés directamente, o sea, no es que no podés, sí podés, pero es aconsejable eh, basarte más en los quiebres de M15 primero cuando el precio llega a un bloque de H4. Espero que estén tomando nota de esto. Voy a tomar un poquito de agua. Bien. Esta clase, bueno, no voy a leer la pregunta, pero sí.
Bien, ¿qué sucede acá? Esta zona que está acá es la zona de demanda de H1. La realidad es que vuelvo a repetir algo súper importante. La información que se están llevando el día de hoy de esta clase realmente es para valorarla mucho, ¿sí? Entonces, realmente, realmente la información, ahora lo voy a comentar. Tenemos esta zona, listo. ¿Qué hacemos? Yo entiendo que el precio se apoyó en el bloque de H1, el cual, bueno, lo puedo marcar como toda esta zona de M15, demanda, ¿sí? La misma zona de demanda de H1 es esta que tenemos acá, de M15, que está un poquito más refinada, o lo puedo poner más chiquito a la última vela, o lo puedo poner hasta la ineficiencia, ¿sí? Entonces, ¿qué hago cuando el precio ya llega, por ejemplo, a este bloque de H1, que ahora mismo, como lo ven, está refinado de M15? ¿Cómo yo puedo proceder? Puedo proceder de la siguiente forma. Puedo ir a M5 y buscar una confirmación de compra. ¿Bien? Todo lo que vamos a plantear hoy, o todo lo que estoy planteando, tiene, o tuvo, mejor dicho, tuvo un riesgo adicional. Entonces, busquemos primero la confirmación. Yo entiendo lo siguiente, que en M15 pasé a estar bajista, pero en una hora la demanda me la está respetando. Entonces, seguramente habrán escuchado más de una vez que temporalidades mayores siempre son las que mandan. Entonces, si tengo una temporalidad de una hora que es más alta que M15, obviamente va a tener su efecto esa temporalidad de H1 sobre la de M15. ¿Sí? Entonces, yo estando en M5 tengo una confirmación en esta zona. ¿Dónde está mi confirmación? En esta zona de acá. El precio me saca liquidez y responde inmediatamente generando un choch alcista en M5. ¿Sí? Entonces, bien, ¿cuál es mi posible zona de entrada en compra acá en esta zona? Este order block. Este order block de M5, ¿sí? Es una de las zonas que yo puedo considerar para hacer un ingreso a mercado en compra. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Avanzamos el precio, sube, rompe varias estructuras, sube con mucha fuerza y el precio llega a la zona de demanda de M5. ¿Sí? Entonces, en esa zona, ¿yo puedo tomar una operativa? Sí, lo puedo hacer sin problema. ¿Se busca un imbalance? Sí. Bien. Acá yo tengo un bloque ineficiente de M5. Quiero que quizá me están haciendo preguntas que son muy obvias. Este bloque de M5 se genera a partir del rompimiento de estructura que acabo de indicar recién, ¿sí? Ese rompimiento de estructura está ocurriendo gracias a que el precio toca la demanda de H1, que es esta que tenemos acá, es el punto decisional que teníamos acá. Entonces, fíjense la lógica. Si yo entiendo que en H1 mi impulso es desde acá hasta acá, y lo que está haciendo ahora
es un retroceso, ¿sí? Yo entiendo que si el precio quiere seguir subiendo, ¿sí? Lo que entiendo es que si el precio quiere seguir subiendo, después de un retroceso, ¿qué es lo que viene? Si yo estoy acá y el precio quiere seguir subiendo, ¿qué es lo que viene? Un nuevo impulso. Me está diciendo que quizá, probablemente desde acá, el precio vaya y haga esto. Y por lo tanto, mi confirmación de M15 no sea tan efectiva como yo lo creo. Mi confirmación de venta, obviamente. Está bastante complejo, ¿sí? Pero bueno, trato de hacer lo mejor posible para que todos me puedan entender. Realmente cuando hablo de que quiero que se valore mucho esta información, no lo digo realmente por los conceptos, porque realmente estos quizás son conceptos que los puedan encontrar eh, en otro educador, en otro sitio de internet, pero la diferencia radica en qué tan bien explicados estén esos conceptos paso a paso para ordenar, para que toda la información esté ordenada y todas las personas lo puedan entender. Por eso mismo digo, amigos, valoren, ¿sí? Valoren, dejen un me gusta a este video cuando esté en YouTube, no cuesta absolutamente nada y ayuda a que obviamente YouTube lleve esta información a otras personas, ¿sí? Em, bien, entonces, veamos. Vamos a ir a M3. Bien, bueno, acá tenemos otra confirmación, inclusive. Pero bueno, el precio empieza a reaccionar en esa zona, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la zona que el precio debe atacar? Este alto que yo tengo acá, este. Si bien entiendo que en M15 estoy bajista, entiendo que en H1 se está respetando la demanda y que me está rompiendo estructura y que por lo tanto este alto tiene que ser neutralizado. Neutralizado. Entonces, hay que ver por qué te sacó. Seguimos avanzando y, como dije al principio de esta clase, la idea es comunicar todo con transparencia, con detalle y con mucha simpleza. ¿A qué voy con esto? Nosotros, más allá de esta demanda que se respeta, nosotros de todas maneras planteamos ventas y tuvimos un stop loss, ¿sí? Tuvimos un stop loss en la venta. Bien. Es importante dejar eso en claro. Vamos a M15. Quiero, quiero que vean qué es lo que sucede tiempo después. Yo que tengo acá un nuevo rompimiento de estructura. Es decir, el precio primero rompe hacia abajo, me engaña en la temporalidad de M15. No es que me engaña realmente, sino que en M15 que quiebra la baja, pero tenía una zona de demanda de H1 tan cerca que el precio terminó reaccionando, ¿sí? Si la demanda de H1 que estamos marcando hubiera estado un poco más alejada, obviamente el precio hubiera caído bastante más, ¿sí? O con probabilidad. ¿Dónde pusiste la venta? Ahora vamos a eso, ansioso. Seguimos. Sigo en M15. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi nuevo bajo que el precio debería romper? Este que está acá. Ese es el bajo que ahora mismo el precio debería romper
si es que obviamente quiere volver a validar las ventas. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Por el momento solo lo que tenemos es un nuevo rompimiento de estructura, es decir, tenemos un nuevo voz alcista. Quiero que vayamos mapeando paso a paso la estructura. Esto lo vamos a correr y esto también lo vamos a sacar para allá, para ponerte en la pantalla limpia. Entonces, mucho cuidado acá. Mucho cuidado porque sé que muchas personas van a decir, este es el movimiento. Es decir, este, donde estoy indicando acá, van a decir, ese es el bajo que se tiene que romper. Y no. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar la parte más baja que alcanza el retroceso para validar un rompimiento. La más baja. Entonces, entre la uno y la 2 la más baja es esta, después del rompimiento que ocurre acá. ¿Sí? ¿Me hago entender o no me hago entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Me van entendiendo bien o no? ¿Sí? Me perdí. ¿Ok? ¿Ok? No te preocupes que ahora lo volvemos. ¿En qué te perdiste, Santana? De nuevo, por favor. Sí, yo lo explico de nuevo, no tengo problema. Esto es un alto, ¿verdad? ¿Sí? Vamos un momento acá. Esto es un alto. Enfoquémonos en este alto que estoy marcando acá. Este. ¿Sí? Olvidemos por un momento lo que pasó acá. Vamos acá. Alto, alto, alto. Si yo agarro una línea y realmente voy a insistir otra vez con lo mismo. Dejen un me gusta después de esta información, amigos. No cuesta absolutamente nada. Y ojalá que esta clase se dispare a 100.000 reproducciones en poco tiempo. Acá yo tengo un alto. Si yo trazo una línea a la derecha, veo que hay, entre comillas, un rompimiento acá. Pero ¿qué pasa? Es con mecha. Y no me sirve a mí para validar un rompimiento de continuación alcista, en este caso con la mecha. Yo necesito que sí o sí el precio rompa con cuerpo de vela. Entonces, no es sino hasta un movimiento después, que es acá, que el precio finalmente rompe con cuerpo de vela, como se puede ver ahí. Recién ahí es que yo valido un quiebre alcista, un BOS. ¿Sí? En este caso es un BOS alcista, discúlpenme. Listo. A partir de ese quiebre alcista, este también lo vamos a borrar para que ustedes me puedan comprender. A partir de ese quiebre alcista que yo tengo acá, producto de este impulso, ¿sí? Producto de este impulso en el precio, ¿qué sucede? Yo veo que retrocede. Me salió un verso sin esfuerzo, siempre me pasa lo mismo. El precio llegó hasta acá, donde estoy marcando con esta curva, llega hasta ahí y cae. O sea, retrocede. La pregunta es, ¿cuál es la parte más baja que marca el precio a partir de que hace este retroceso? ¿Es esta o es esta que yo tengo acá? ¿Cuál es para ustedes? ¿La uno, la de arriba, o la 2, la de abajo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Muy bien, ahí está. La 3, la de más abajo. No hay 3. ¿La uno o la 2? ¿Sí? Bien. El decisional y el original. Exactamente, amigos. Entonces, recién desde acá, fíjense esta línea que estoy dejando acá, es que el precio vuelve a subir, no rompe y después vuelve otra vez y finalmente rompe, pero donde se crea el movimiento es acá donde les estoy marcando. Ahí es donde se crea. Recién ahí. Entonces, este es el bajo que el precio tendría que romper. Esa mecha, así como se ve, esa es la que tiene que romper. Esa mecha es donde arranca el movimiento que continúa rompiendo la estructura al alza. Voz alcista. ¿Sí lo ven? ¿Se dieron cuenta? Creo que ahí sí quedó muy claro. No se puede escuchar, ¿cómo que no? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Hola, hola. Bien, tenemos casi 400 conectados.
Mañana va a haber análisis en vivo, ¿sí? Así que estén pendientes que ya les vamos a comunicar. Bien, listo. ¿Qué pasó acá? ¿Quién me dice qué pasó ahí? Tenemos que un rompimiento de estructura. ¿Cómo se llama? Un cambio de carácter. Un cambio de carácter, ¿sí? Tenemos un choch bajista. Y este boss que está acá se convierte en una toma de liquidez. Y ahí yo ya tengo la probabilidad nuevamente de hacer un ingreso a mercado, así como me confirmó en M15 anteriormente las ventas, lo puedo hacer perfectamente ahora desde acá. ¿Y cuál es el buen detalle de por qué tendría mayor quizá probabilidad de que vaya en ventas el precio? Que si yo me voy a H1, mucha, pero mucha atención acá. Si yo me voy a H1, vamos a limpiar un poquito el gráfico. Si me voy a H1 y veo este máximo que yo estaba marcando acá, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo el precio? ¿Qué es lo que hizo con esa mecha que ven ahí? ¿Cómo se llama? Los que van más avanzados, obviamente, pero ¿qué es lo que hizo? Lo respeta, toma liquidez. Exactamente. Sobre este máximo el precio está tomando liquidez con esa mecha en una hora. Y si me voy a H4, ¿qué es lo que veo? Mecha. En H4 veo mecha. En H1 veo mecha. Entonces el precio acá me está intentando decir que sacó toda la liquidez de este alto que se formó acá y después confirmó las ventas en 15 minutos. Bien, a partir de esa idea, yo puedo buscar hacer un nuevo reingreso a mercado. ¿Sí? Puedo buscar hacer un nuevo reingreso al mercado. ¿Dónde lo voy a hacer? Ya sea en un punto decisional o en un punto extremo. La clase va a quedar grabada para ver más tarde porque ahora recién me acabo de conectar, dice Emilio. Emilio, si vos dejas un me gusta, la clase va a quedar grabada para que la veas tantas veces como quieras. Extremo con imbalance. Extremo con imbalance. Lo, lo que tenemos que hacer acá o la forma de proceder, ¿sí? Y ahora voy a marcar acá que me estaba olvidando, que estaba tan concentrado en la explicación, temporalidad, M15 bajista. Soy nuevo en esta clase, lo voy a valorar mucho. Gracias. ¿Cómo procedo? Procedo a marcar un extremo, M15. Esta es la primera zona que yo voy a marcar con imbalance. Y la segunda es esta que está acá. ¿Qué es esto? Un punto decisional. ¿Bien? Tengo entonces el extremo y el decisional de esa estructura para tomar algún tipo de decisión. Suele pasar que el extremo y el tradicional, el decisional tenga imbalances, sí. Ahora vas a ver cómo se procede porque los dos tienen imbalances. Entonces vos directamente podés programar entradas o en el decisional o en el extremo. Puede ser cualquiera de los dos. ¿Qué sucede acá? El precio llega al decisional. ¿Sí? Este es mi decisional. ¿Por qué es mi decisional? Estoy dando 100 millones de detalles en esta clase, amigos. Valórenla con un me gusta, coméntenla al máximo y suscríbanse al canal.
¿sí? No es, no son los conceptos, no son las herramientas, son la forma en cómo están explicados esos conceptos u herramientas. Valórenlo, ¿sí? Valórenlo. Realmente hay un objetivo con este canal y es llegar a 100.000 suscriptores antes de fin de año. Si entre todos ayudamos, ese objetivo va a ser más que cumplido antes de que termine este año 2023. ¿Bien? Así que yo lo que les doy a cambio es toda esta información. Y ustedes la comparten en diferentes sitios, en diferentes lugares de internet, donde quieran. Es lo único, ¿sí? Lo vamos a lograr con la ayuda de todos ustedes, amigos. Si se fijan, esta mecha, en este caso, no tiene mucha información, como, no está bien formadita como un bloque, pero es una zona de demanda, ¿sí? O puedo marcar toda esta zona. Ahí está, vamos a marcar toda la vela, ¿sí? Con mecha y con el cuerpo, el cuerpito incluido. Y acá el precio reacciona, fíjense que da una última reacción en compras acá en esta zona y después rompe estructura. Antes de romper reacciona, deja una vela alcista y después rompe. La vela alcista son las blancas y las velas negras son las bajistas. Entonces se forma el decisional. ¿Qué ocurre? Listo, el precio llega al decisional. ¿Qué pasa? Estoy adentro, ¿sí? Les digo, eso, solamente les digo, imaginen, estoy adentro. Esa no fue la entrada que yo programé, pero estoy adentro, imaginen. Tiempo después, minutos después, ¿qué ocurre? El precio cae. ¿Por qué no puedo escuchar otra vez? ¿Se escucha bien? Bien. El precio reaccionó en el decisional de ventas. Quiere decir que si acá hubo un stop loss atrás, que lo hubo, en esta zona, y gracias a entender todo lo que estamos viendo, acá se pudo haber ejecutado una siguiente entrada y con este movimiento bajista ya está más que recuperado, ¿sí? Más que recuperada esa pérdida que se tuvo ahí. Es con este movimiento cortito, les digo. Bien, ¿qué más hay? Veamos. Um, bien, vamos a bajar un time frame. Vamos a ir a M5 y nos vamos a ir acercando a la zona donde yo analicé la venta. Y les vamos a decir por qué la analicé, que fue todo el detalle que vi. Realmente es increíble. Pero hay que ahondar mucho en bajas temporalidades. Vamos a ir a M5. Volvemos a M15, un momento. Vamos a avanzar un poquito más porque creo que no fue acá todavía, pero el precio sigue reaccionando en ventas. ¿En dónde? En una zona extrema sin mitigar. ¿Qué quiero decir? Zona extrema de M5 sin mitigar. Si yo me voy a M5, acá adentro hay un bloque probablemente donde el precio está reaccionando. Vamos a ver. ¿Y qué tenemos que? Un bloque de M5 donde el precio está, ¿qué? Reaccionando. Oferta, es una oferta de M5 en este caso. ¿Sí? Pero no es tanto la que me interesa. Volvemos. Listo. Vamos a M5. El precio viene reaccionando en ventas. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede acá? Detalles. Yo veo que el precio retrocede, cubre la ineficiencia de M5, acá, donde estoy marcando, donde les estoy indicando, en esta primera zona,
Y una vez que cubre esa ineficiencia, ¿qué hace el precio? Inmediatamente, ¿qué es lo que hace? A los pocos minutos. ¿Alguien lo ve? Toma, no. ¿Qué hace? ¿Qué ven? No. ¿Qué es esto? Cambio de estructura. Exacto, tenemos un cambio de estructura, tenemos un quiebre estructural, el cual nos habilita a nosotros, si por ejemplo no entramos acá o no entramos acá por no programar directamente, lo que podemos hacer es buscar un ingreso por confirmación. Entonces, avanzamos el precio, ¿sí? Se pudo haber entrado en esta zona. Fíjense la cantidad de entradas que se pudieron haber aprovechado. Nosotros, y digo nosotros porque yo estaba con una persona en ese momento que también programó entrada, eh, nosotros solamente pudimos aprovechar, digamos, entre comillas, porque al final no sucedió así, pero las personas que se fueron conectando ahora y las personas que vean esta clase en YouTube, después de darle un me gusta, obviamente, sepan que eh, nosotros vimos una oportunidad de entrada, no estuvimos pendiente a lo que pasó acá adentro, y obviamente por una cuestión de horarios también, es que no se pudieron haber aprovechado quizá algunos movimientos como este, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo, mm, tengo una continuación bajista en el precio. Tengo un boss. Ahí yo tengo una continuación bajista, tengo un boss. Listo. A partir de ese boss, acá es donde se pone lo interesante, porque acá es donde yo marqué esa zona de interés de venta de M5 con liquidez previa y en dirección bajista. Entonces, ¿sí? En esas zonas que yo marqué, ¿cuántas operaciones por día haces si tenés confirmaciones? Una y basta. A lo mucho dos. Extremo y decisional. ¿Qué tengo acá? Liquidez previa. ¿Sí? Tenía liquidez previa, tenía una zona de order block con ineficiencia de M5, este bloque generaba continuación bajista. Listo. ¿Qué hago? Puedo vender. ¿Sí? A subirse en el order flow, exactamente el order flow, expectational order flow del precio. Esta es la zona entonces que analicé. ¿Qué sucede? El precio sigue cayendo. Horas después, horas después, entrando ya en sesión de Tokio, sucede esto. ¿Bien? Sucede eso. El precio reacciona. Ahí estaba colocada mi entrada, en esa zona. Eh, amigos, las personas que me están pidiendo que analice el euro, eh, concéntrense acá, por favor, ¿sí? Concéntrense acá. El precio llega a la zona y a mí no me activa la entrada. Exacto, por culpa de spread, no me activó la entrada. Entonces, inmediatamente cuando yo vi esto, que en este momento estuve pendiente, digo, bueno, cancelo, ¿sí? Eso es lo que dije automáticamente, cancelo porque, digo, el precio ya no va a volver, ya reaccionó, ¿sí? Eso es lo que yo dije.
Entonces, si miramos un poco después, el precio se mete mucho más en la zona y comienza a caer, ¿sí? No se podía haber entrado en la zona donde está marcada la M5, o sea, la anterior. La anterior, acá sí se podía haber entrado. Si preguntas acá, podías haber entrado perfectamente, ¿sí? O no se colocaron, ok, o no se colocaron. La orden fue colocada, los que siguen el Telegram, les compartí perfectamente esa entrada donde se ve que fue cancelada en ese momento. Ah, y sucede que el precio hace este movimiento, ¿sí? Este movimiento, en esa zona. Cuando yo vi esto, digo, ok, lo miramos como varias veces, eh, pero bueno, era una oportunidad bueno, se perdió. Realmente por tomar la decisión de cancelarla se perdió. Y fíjense lo que terminó haciendo el precio. Todo lo que el precio cayó. Todo. Y sigue cayendo. Una entrada en M5 basado en un order flow y una confirmación de M15 respaldado de una zona, bueno, respaldado de una zona de riesgo de H4. ¿Sí? Esas cosas duelen más que un stop loss. Mm, depende de qué persona sea. ¿Qué criterio tiene para tomar entradas por order flow? O solo espera el toque decisional o extremo. Simplemente puedes esperarlo o operar por confirmación como se mostró en esta clase. Y el stop loss. El stop loss estaba por encima de esta zona, ¿sí? Si yo me voy a M5, ¿sí? El stop loss estaba encima de esta zona, que no sé si era aproximadamente de 10 pips. La entrada estaba por acá y el stop loss estaba puesto encima de este alto que está acá. Este, ¿sí? No este. Estaba puesto encima de ese otro. Ahí. Sí, aproximadamente 10 o 10,5 pips. ¿Sí? Y personalmente esperaba un ratio riesgo-recompensa de 1 a 5, pero ese ratio obviamente fue más que, o sea, lo terminó dando el precio conmigo afuera, pero terminó dando mucho más que eso. Estuvo dando como un 1 a 13, 1 a 14 casi. Bueno, pero todo es aprendizaje, hiciste una lectura perfecta, dice Gustavo, sí, una lectura perfecta del precio. Aparte, aparte, también tenía su riesgo. ¿Qué quiero decir? ¿O por qué digo que tenía su riesgo? Porque yo en H1, hasta ese momento, yo seguía alcista. Yo tenía una nueva demanda generada en esta zona, acá y acá tenía una nueva demanda. Pero ¿cuál es el detalle? Es que había liquidez, mucha liquidez por debajo. Y como el precio ya había sacado la liquidez por encima del bloque de H4, que estábamos viendo anteriormente, el objetivo después del precio era capturar toda esta liquidez que se había formado acá. Realmente la lectura que hicimos el día de hoy fue algo complicado. Realmente estaba dudando en hacer esta clase porque después cuando la subo a YouTube hay muchas personas que no me entienden. O incluso mismo cuando estamos acá, antes de pasar a YouTube, muchas personas que no la entienden. Porque realmente hay que admitir que fue una lectura complicada del precio, muy complicada, porque bajamos temporalidades. Yo quiero saber si ustedes me entendieron el día de hoy. Los voy a estar leyendo. Bien. Entonces, esta entrada que está acá, realmente si no se hubiera cancelado, se activaba a las 21:15 de la noche, horario asiático. Y este realmente es un activo que yo se los recomiendo, el neozelandés, porque realmente se mueve muy, muy bien, o como dicen acá en Colombia, se mueve muy rico,
esté activo por las noches, ¿sí? Digo que se mueve rico y de noche y da para pensar otra cosa, pero, ok. Juan, ¿tienes en cuenta, mm, sigo leyendo comentarios? La voy a ver bien en YouTube nuevamente, excelente. Uf, te entendí, pero es porque llevo tiempo siguiéndote. La disciplina es importante. Soy colombiano en los Estados Unidos. Estás en la ciudad donde yo nací. Muchas gracias por todo. Bueno, gracias, Julián. Un saludo gigante para vos. Siendo argentino se escucha raro. Exactamente. Vas a otro país y no es tan raro, pero te lo dicen en Argentina y lo pensás dos veces. Bien, se merece un gran me gusta. Eh, Somos 337 conectados. Realmente fue muy difícil para mí poder explicar esta clase, ¿eh? Y, y encontrar las palabras para explicarlo y que todas las personas obviamente lo pudieran comprender, pudieran digerir toda la información. Así que bueno, de verdad espero que esta información les sirva, le puedan sacar provecho, la puedan poner en práctica, obviamente, ¿sí? ¿Por qué no utilizás M1? Me preguntan. A veces lo utilizo, pero prefiero quedarme más con una confirmación un poquito más alta, de M5 quizás, personalmente, pero se puede la de M1, se puede. Ujú. Bien. Ah, bueno, estás invitado. Excelente. Bueno, voy a leer alguna pregunta más. Un placer escucharte. ¿Qué horarios? Uy, no llego. ¿Qué horarios, compa? ¿Tenés en cuenta los eventos económicos, noticias? Eh, las noticias, las noticias en realidad lo que suelen hacer es acelerar un movimiento que ya estaba previsto en el precio. Y si yo lo tengo bien analizado, lo puedo operar. No es que no se pueda. Obviamente hay empresas que tienen ciertas restricciones para operar noticias, pero en otra empresa o en otro broker o lo que sea, sí se puede. No es problema. Cuando marco el order block, marco la última vela contraria o marco en sí el imbalance. Vos marcas el imbalance en el caso de que lo haya, Lautaro, o si no marcas lo que es el order block. ¿Tienes en cuenta el low y high diario o de alguna sesión? Es importante. No es que los considero al 100%, pero si veo que el precio saca un bajo o un alto de la sesión anterior, le doy mucho más validez al análisis. Bien, amigos, gracias por estar acá, por haberse conectado el día de hoy. Fue una clase demasiado intensa. Espero, les repito nuevamente, espero que les haya servido la información. Compártanla, suscríbanse al canal, dejen un me gusta, hagan todo, interactúen al máximo con esta clase. Y si lo hacen, les prometo que información como esta siempre van a tener. Les mando un abrazo grande desde Santa Marta, Colombia, y nos vemos la próxima. Chau, chau.